Entonces vamos a ver el día en la cadena. Para ello vamos a ver la definición. Sea f una función de valores vectoriales a un espacio vectorial de Rn a Rm y G también de Rm a Rp. Fíjense de que tengo dimensiones distintas. Tengo Rn a Rm y acá tengo de Rm a Rp. Donde la imagen de f es Rm y el dominio de G está en Rm. O sea, estos tienen que ser iguales. La imagen de f y el dominio de G. Pero no necesariamente el dominio de f tiene que ser igual a la imagen de G. Vamos a considerar que es diferenciable en el punto x sub 0, que pertenece al interior del dominio, y G sea diferenciable en la imagen. Es decir, lo que tenemos aquí es lo siguiente. A ver. No está funcionando mucho el Zoom del celular, así que no sé si me va a funcionar ahora. A ver. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es que tengo mi función ya que va de Rn a una función que va a Rm. Esa es mi función f. Pero también voy a tener otra función, voy a llamarla acá, que es la g, que toma valores en Rm y los lleva a Rp. Esa es la idea. Entonces tengo esa función. Tengo de Rn a Rm y G de Rp. Si quieren lo podemos pensar así mejor. Entonces tengo mi función, ¿cierto? Que va de Rn a f y va a Rm y luego tengo G que va hasta Rp. Aquí yo tengo un cierto dominio que lo vamos a llamar D y acá yo tengo un cierto dominio que lo vamos a llamar E. Entonces, en estricto rigor, el F tiene que llevar elementos de D y su imagen debe estar contenida en E. Tal que todos los elementos que están en la imagen de F lo lleven por G a algún cierto valor acá, ¿cierto? Que va a ser la imagen de G. Entonces puedo tomar una función que va a ser la composición de funciones que se llama G compuesto con F. Es el G o F. Es la misma composición que uno lo hace en el dibujito, ¿cierto? Para funciones reales, que ahora se generaliza para funciones en mayor dimensión. Esa es la idea. Por eso es importante que la imagen de F, ¿cierto? La imagen de F esté en el mismo conjunto que el dominio de G. Esté en el mismo espacio vectorial. Para que se pueda caminar bien el elemento. Es decir, el elemento va a partir aquí, ¿cierto? Y lo va a llevar por F acá y después lo lleva con respecto a G al valor de Rp. Esa es la composición. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces,
tomo F, que va a estar aquí, tomo G, que está aquí, ¿cierto? Y entonces voy a tener la composición, aquí está el N abajo, pero debe estar arriba, que parte de Rn y lo lleva a Rp. Esta función es diferenciable y se va a tener que el jacobiano de esta nueva función, que es la función G compuesta con F, va a ser igual al jacobiano de G evaluado en F de X sub 0 por, es un por, no es composición, es una multiplicación del jacobiano de F evaluado en X sub 0. Entonces fíjense que primero es, si uno lo pensaría en los reales, ¿cierto? La derivada de la composición es la derivada de G, ¿cierto? Evaluado en la función F por la derivada de la función que está dentro. ¿Cierto? Y eso es la regla de la cadena que teníamos desde siempre. Así que el comportamiento es igual que para funciones reales, pero ahora yo estuve hablando de jacobiano, entonces en realidad, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Cuando yo voy a querer derivar esta composición, lo que va a pasar es que me va a dar el jacobiano, y el jacobiano es una matriz, y esta matriz va a ser de n cruz p filas por columnas. Esta va a ser una m por p, y f va a ser n por m. No, m por, a ver, esta va a ser p por, esta de aquí, esta de ahí, va a subir igual, va a ser una matriz de P cruz M. Yo escribo en un lado y se me sube, por eso lo escribo al final más arriba las letras. Bueno, pero es una matriz, ¿cierto? Y la otra también va a ser una matriz y van a tener distintas dimensiones. Eso es lo que quiero decir. Esto de aquí va a tener dimensión P cruz M, ¿cierto? Y esta de acá tiene dimensión M cruz N. M cruz N. Entonces, como estas dos son iguales, ¿cierto? Me va a quedar una matriz, si las multiplico las matrices, me va a quedar una matriz de P cruz N, que es la que está aquí, que es P cruz N. ¿Y eso cómo se va a ver las dimensiones? Es por el valor que está aquí del, bueno, este es un Rn, el N está arriba en el SRN, no Rn, separado. Entonces esas son las dimensiones del espacio vectorial y por lo tanto voy a tener la cantidad de filas y columnas de mi matriz y por lo tanto esto está bien. Quiere decir que el jacobiano, la matriz que voy a querer de la composición, en realidad va a ser la multiplicación de estos dos jacobianos distintos, donde este va a ser el jacobiano de la función g, pero evaluado en el punto f de x sub 0, pero voy a derivar el g, y este es el jacobiano de f, así que voy a derivar el f con respecto a todas sus variables, y me va a quedar una matriz de m cruz n, la dimensión de la matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que dije recién, notar de que las matrices jacobianas van a tener esas dimensiones. La matriz jacobiana de G va a estar en dimensión P cruz M, la de F M cruz N, y la de G compuesta con F P cruz N. Entonces siempre esa multiplicación de matrices va a tener sentido, ¿cierto? Porque puedo multiplicar sin problema. Otra cosa que tengo que mostrar, bueno, también lo dije cuando estuvimos viendo la definición, y que si uno lo escribe para funciones reales, el jacobiano de G con respecto a F, en realidad va a ser la derivada de G evaluada en F de X. Y el jacobiano de F en realidad es la derivada de F en el punto X sub 0. Porque lo estamos considerando ahora, las dimensiones del espacio vectorial son 1. Es R y R. Así que el jacobiano se traduce solamente en la derivada de G y la derivada de F.
Por lo tanto, la derivada de la composición, fíjense que es en nuestra regla de la cadena que siempre conocemos. Es decir, la regla de la cadena que estamos definiendo ahora es una generalización de la regla de la cadena que ya conocíamos en el espacio real. Es solamente una generalización, así que no debería ser muy complicado. El problema es que en los casos reales tenemos una dirección nomás, ¿cierto? Ahora tenemos muchas dimensiones. P cruz M, M cruz N o P cruz N, las dimensiones de los jacobianos, por lo tanto, eso se puede extender a algo un poco más complicado. Bueno, por ejemplo aquí, consideremos estas funciones. Voy a tener una función de R3 a R2 y G de R2 a R2. Va a estar definida de esa forma. F de x, y, z va a ser igual a un x más y, xz. Y el g de x, y va a ser igual a x coseno de y, x cuadrado más y. Bueno, sabemos que la composición es diferenciable en todos los puntos. ¿Por qué? Porque bien, fíjense que para saber si la función es diferenciable, g y f, podríamos analizar si es diferenciable en cada coordenada. Fíjense que esta es una función lineal, esta es una multiplicación de x por y, así que también va a ser de tipo polinomial. Aquí está una multiplicación polinomial por una trigonométrica y acá hay una polinomial, así que en realidad todas esas funciones son continuas y va a ser diferenciable para todos los puntos, ¿cierto? Si uno lo analiza coordenada a coordenada. Por lo tanto, si las coordenadas todas son diferenciables, puedo decir que la función f va a ser diferenciable. Y de la misma forma, analizando las coordenadas del g, puedo decir que la función g también es diferenciable porque cada una de sus coordenadas es diferenciable. Y ahora me piden determinar el g compuesto con f. Entonces tengo que calcular el g compuesto con f. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, podríamos ver la composición, ¿cierto? Y calcular su derivada. Ya, pero la idea es no hacer eso, sino que acuérdense que la derivada de g, el jacobiano de g compuesto con f, me piden por la definición, no es necesario. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decir de que, bueno, f de x, y, z, dijimos que era igual a x más y, xz. Y el g de x, y es igual a x coseno de y, x cuadrado, x cuadrado más y. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero el de g o f, de g o f de x, y, z, por la definición del regla de la cadena, esto era igual a dg, ¿cierto? Evaluado en f de x y z por el df de x y z. Así que en realidad, sin saber cuánto vale la composición, yo puedo saber el jacobiano de esa composición, calculando esos dos jacobianos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, f de x, y, z, lo vamos a escribir de nuevo para acordarnos, es igual a x más y, xz.
Y entonces si queremos calcular el jacobiano de x, y, z, eso va a ser, bueno, ¿cómo se calcula el jacobiano? ¿Se acuerdan? Bueno, el jacobiano se calcula de la siguiente forma. Voy a suponer que esto es una función f1. Voy a borrar esto. Esto es f1, esta es una función f2, ¿cierto? Y entonces el jacobiano de f, de x, y, z, es en realidad la derivada de la primera función con respecto a la primera variable, la derivada de la primera función con respecto a la segunda variable y la derivada de la primera función con respecto a la tercera variable. Y lo mismo con la segunda función. Y entonces ahora yo derivo, ¿cierto? La derivada de f1 con respecto a x me da 1. La derivada de f1 con respecto a y es 1. Y la derivada de f1 con respecto a z es 0. La derivada de f2 con respecto a x es z. Con respecto a y es 0. Y con respecto a z es x. Entonces, la primera matriz jacobiana sería esa de ahí. Y solo lo que hicimos fue darle nombre, ¿cierto?, a las funciones coordenadas. Y entonces el jacobiano es la derivada de cada función coordenada con respecto a cada una de las variables. Eso es el jacobiano. Ahora, para el caso de G, necesito otra cosa. G de x, y es igual a x coseno de y, x cuadrado más y. ¿Cierto? Pero para que no nos confundamos con las variables, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es, en realidad necesito calcular el jacobiano, fíjense. Necesito calcular el de G evaluado en f de x, y, z. ¿Ya? Entonces, voy a calcular el jacobiano, pero en función de f de x, y, z. Entonces, lo que vamos a hacer, no le vamos a llamar x, y, sino le vamos a llamar otro nombre a las variables. Vamos a llamar u y b. Entonces, esto es x, perdón. Llamamos u y b, así que es u coseno de b, u cuadrado más b. Y vamos a querer calcular el jacobiano de S. Entonces ahora yo quiero calcular el jacobiano de G, evaluado en u, b o en alguna otra función. Por eso la voy a llamar así. Y entonces, igual que la anterior, ¿cierto? Ahora voy a llamar, vamos a borrar esto. Voy a llamar función a las coordenadas G1 y G2, ¿cierto? G1 y G2. Entonces, el de G de V va a ser es que no me alcanza. A ver, vamos a borrar aquí. Este es G1 y este es G2. Ahí está más chiquito. Entonces de G1 a de U, que es la primera variable, ¿cierto? De G1 con respecto a la otra variable, de B. Después de G2 con respecto a
de B y de G2, perdón, este es con respecto a U, y este es con respecto a B. Entonces, derivamos la primera coordenada con respecto a U, sería coseno de B, ¿cierto? Si derivamos la primera con respecto a D, sería menos U seno de B. La derivada de la segunda función del G2 con respecto a U sería 2U y con respecto a D sería 1. Y esa es la función, la matriz jacobiana del G. Pero tenemos que pensar de que nosotros no queremos cualquier U y B. Tengo que pensar que el U es igual a F1, ¿cierto? Y el B es igual a F2. Es decir, el U, B tiene que ser igual a F1 de X, Y, Z, F2 de X, Y, Z, que dijimos que era igual a F de X, Y, Z. Eso tenemos que pensar. ¿Ya? ¿Y qué cosa era el F1? ¿Eso qué quiere decir? Que el U es igual a... El F1 es X más Y y el F2 es X por Z. Entonces el U es igual a X más Y y el V es igual a X por Z. Entonces ahora reemplazando en mi jacobiano, el jacobiano era, tenía que de G de U, D es igual a coseno de, no, vamos a ponerlo más adentro, coseno de B menos U seno de B 2U y 1. Eso era nuestro jacobiano. Pero ahora tengo que cambiar el U, B, ¿cierto? Como f de x, y, z. Entonces, voy a borrar aquí. Y voy a decir que en realidad yo quiero el f de x, y, z. Como ya vimos y asociamos que U, B era igual a f de x, y, z, yo voy a poder encontrar esos valores. Y dijimos que el U era x más y, así que en vez de B es x, xz, ¿cierto? Porque ese es B, en vez de B es xz, en vez de U sería x más y, y en vez de U es x más y. Entonces nuestro jacobiano ahora se va a transformar en lo que nosotros queremos en realidad. Fíjense que con este cambio de coordenadas es más fácil, ¿cierto? Poder encontrar el jacobiano, pero si ustedes los complica un poco, no es necesario hacerlo. Pero sí se puede hacer así también. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Tenemos que multiplicar. Entonces, la derivada de G compuesto con G, o sea, el jacobiano de G compuesto con F, de X, Y, Z, entonces dijimos que era igual
A de G evaluado en F de X, Y, Z multiplicado por df de X, Y, Z. Entonces, vamos a poner igual por acá para que tenga más espacio. El de G de F, el de G de F va a ser coseno de XZ por menos X más Y, seno de XZ, 2X más Y, y 1, multiplicado por el 1, 1, 0, Z, 0X, que era la otra matriz, ¿cierto? Tengo dos columnas y tengo dos filas en el otro lado. Entonces sí las puedo multiplicar. Si yo multiplico esas matrices, ¿qué me va a quedar? Me queda, vamos a escribirla aquí de nuevo, que la pizarra es muy chiquitita. Coseno de XZ menos X más Y por seno de XZ, 2X más Y, y 1, y lo tengo que multiplicar por 1, 1, 0, Z, 0X. Entonces multiplico el coseno de XZ por 1, me queda coseno de XZ, más menos X más Y seno de XZ por Z, entonces me queda menos Z, esto me queda todo junto. Ese por ese, menos Z por X más Y por seno de XZ. ¿Cierto? Ahora si multiplico la primera fila por la segunda columna, me va a quedar coseno de XZ. Y si multiplico la primera fila por la tercera columna, me queda coseno por 0, 0. Y me queda menos X por X más Y. Me falta espacio, seno de XZ. Esto es un menos. Ahora si multiplico las otras dos, me va a quedar 2x más 2y. Eso por 1, 2x más 2y. Y 1 más z me queda más z. En la otra me queda 2x más y. ¿Cierto? Y en la última queda x. Y esa es la matriz jacobiana. Fíjense que hicimos muchos cálculos, ¿cierto? Pero nunca mostramos o no era necesario saber cuál era la función exactamente. Solamente definimos por regla de la cadena qué cosa es el G, qué cosa es el F, ¿cierto? Y se calcula cada una de ellas. Vamos a empezar del principio. Tengo mi función F. Tengo mi función F que es de esa forma. Un F de X, Y, Z, que un X más Y, Z, XZ. Tengo G y quiero calcular el jacobiano de G compuesto con F. Para ello, con la regla de la cadena, ¿cierto? Es la derivada de G evaluada en F por, eso es una multiplicación, por el df de X, Y, Z. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, tomo el F, ¿cierto? Y calculo su jacobiano. Calcular su jacobiano es calcular esa matriz. Tengo que derivar la primera coordenada con respecto a cada una de sus variables, y ahí me queda en la primera fila, y la segunda coordenada, F2, con cada una de sus variables, y me queda en la segunda fila.
Y entonces al final me queda esa matriz, en este caso en particular, 1, 1, 0, Z, 0, X. Esa es la primera matriz que encontramos. Ahora si considero la función G, una forma para sacarme de encima el XY, porque no voy a necesitar y no voy a querer el XY, sino lo que voy a querer en realidad, cómo se deriva el G, es cambiándole la variable. Entonces le cambio a un U, B. Entonces tengo dos variables, U y B, y voy a derivar con respecto a esas variables nuevas, U y B. ¿Ya? Entonces me va a quedar el jacobiano de G, es la derivada de la primera coordenada con respecto a la variable U y B, y la segunda coordenada con respecto a la variable U y B. Se deriva cada una de ellas y me queda coseno de B menos U seno de B, 2U y 1. Esa es la matriz que nos queda con respecto a jacobiano con respecto a G. Sin importar si es X, Y, U, B o cualquier otra variable que esté dentro. Es importante identificar la variable, ¿cierto? Para poder derivar la función. Bueno, si tengo claro eso, entonces puedo volver a, eso ya lo vi. Entonces puedo yo volver a pensar en la variable que yo quiero. En este caso, yo quiero que U sea igual a F1 y que B sea igual a F2. ¿Para qué? Para que el U, B, ¿cierto? El U, B sea de esa forma. F1, F2, es decir, el U, B va a ser exactamente F de X, Y, Z, que es lo que yo quiero. Saber y determinar cómo poder cambiar mi variable X, Y, Z a otra variable, que en este caso va a ser la función F de X, Y, y entonces la vamos a llamar U, B. ¿Para qué tanta cosa? Es para volver a mi variable de F, Y, Z y poder encontrar en realidad el jacobiano que yo quiero, que es, es el jacobiano de G, pero evaluado en F de X, Y, Z. Y entonces lo único que voy a hacer es reemplazar el U como estaba dicho y el B como estaba dicho, ¿cierto? Y entonces mi matriz jacobiana en este contexto se va a traducir en lo que está ahí. Coseno de X por Z menos, aquí hay un menos X más Y por seno de XZ por 2X más Y 1. Entonces ya tengo las dos matrices jacobianas, ¿cierto? Y la escribo para poder multiplicar. Tengo esas dos matrices jacobianas y las necesito multiplicar, ¿cierto? Para encontrar el jacobiano de G compuesta con F. Las multiplico y me da eso de ahí. Se multiplica y me da eso. Y esa sería la matriz jacobiana de la que yo quería. Bueno, una tarea interesante es saber si exactamente, si yo tengo mi función, ¿será que la matriz jacobiana es esa misma? ¿Cuál sería la función? A ver, voy a escribir la matriz porque seguro que se me va a borrar si salgo de aquí. Coseno de XZ. Ya, entonces, esa es la matriz que tenemos. ¿Alguna duda antes que se me saque la pizarra? ¿Está claro? Sí, parece que sí, ya que nadie me dice nada. Voy a sacarla. Saco la pizarra y entonces...
Ahí sí. Entonces podemos observar que el jacobiano anterior lo podemos considerar verificando esto. Si yo hago el G compuesto con F, es fácil ver que el G compuesto con F es esa función de ahí. Si yo considero el F y el G como antes, ¿cierto? Si considero el F y el G como antes, el G compuesto con F es esa función que está ahí. ¿Qué estoy tratando de decir ahora? No sé si ven mi pantalla. Se me cayó el internet. No, ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí estoy bien. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que ahora yo puedo calcular el jacobiano de esta función que está aquí como si fuera una función h. Y tendría que tener, entonces un ejercicio para ustedes, es calcular el jacobiano de esta función y ver que dé el mismo jacobiano anterior. Ya, fíjense que si yo hago la composición de estas dos funciones, fíjense que yo calculé el jacobiano aquí de G compuesto con F, pero no calculé qué cosa era G compuesto con F, sino que calculé el jacobiano de F, el jacobiano de G, y los multipliqué y me dio la composición. Pero ahora, pero lo que yo estoy tratando de decir es que uno puede hacer de esa forma, o también uno puede tomar la función G y la función F, componerlas, que me dé la función necesaria y calcular el jacobiano de esta nueva función. Bueno, y tarea para ustedes es calcular ese jacobiano y que dé el mismo que el anterior. Debería dar el mismo porque obviamente son formas de hacer diferentes, ¿cierto? Pero se tiene que llegar al mismo resultado. Ya, entonces, un buen ejercicio es tratar de ver, tomando esta función, ver que el jacobiano que se obtiene es el mismo que el hacerlo por la propiedad, que es el jacobiano de G evaluado en F por el jacobiano de F. Consideremos ahora, ya tenemos poquito tiempo. Consideremos ahora dos funciones, esta que va de R3 a R y G que va de R3 a R. Diferenciable con F de esta forma, es decir, F de X, Y, en realidad va a tener tres coordenadas y cada una de ellas, ¿cierto? Tiene tres variables. Con U, V y W son funciones que van de R3 a R y van a ser funciones diferenciables. Denotemos por F mayúscula G compuesto con F. Y supongamos que queremos calcular de f de x en función de las derivadas de g, de f, de u, de v y w. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense que tengo mi función f, ¿cierto? Voy a escribirla aquí, espero que no se suba mucho. Ya, eso sería igual. Tengo mi función f que tiene tres variables. Tiene tres coordenadas, ¿cierto? U, v y w. Y esas tres coordenadas tienen que se me suba las rayitas no me funciona. A ver, tengo F y tiene tres coordenadas. Tiene U, V y W. Y ahora estas tres coordenadas tienen tres más. Tienen X, Y y Z. Cada una de ellas, ¿cierto?
Estamos mal. Entonces traten, no sé si me entienden lo que quiero hacer. Y no sé si me escuchan, porque se me pegó el computador. Pero traten de ver cuál sería la derivada. Es decir, Es decir, me estoy me estoy escuchando. escuchando. Ya. Ya. Tengo f F que y tiene tiene tres tres variables, variables, ¿cierto? ¿cierto? Y tiene Y tres tiene tres funciones. funciones. W, X, W, X y Z.